Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. Las semanas van pasando, lo peor de la crisis sanitaria afortunadamente va quedando atrás y todo indica que la actividad también en el sector aéreo va poco a poco retomando sus constantes vitales. Cada vez que hay un dato que indica un incremento, aunque sea ligero, en el número de operaciones, parece una gran victoria a la que agarrarse como a un clavo ardiendo. Pero los números no engañan y son todavía extremadamente fríos. Según Flightradar 24, en la última semana el número de vuelos comerciales se ha incrementado un 10% y ampliando el rango a los últimos 30 días, a todo el mes de mayo, el incremento es de apenas un 30%. ¿Vaso medio lleno o vaso medio vacío? Otro dato más, según la TSA de Estados Unidos, el pasado 5 de junio casi 400.000 personas pasaron por alguno de los checkpoints de seguridad de todos los aeropuertos del país. Ese mismo día, un año antes, fueron aproximadamente 2.600.000 personas, es decir, unas 6 veces más. Poco a poco, como decía, pero está claro que el camino a recorrer va a ser realmente largo. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Aerovía en un nuevo capítulo para seguir desmenuzando cómo va a ser esto de la nueva normalidad en el mundo del transporte aéreo. En esta ocasión ponemos bajo la lupa al sector de la aviación general y deportiva, que es probablemente la pata más endeble de esta industria en España y por eso queremos saber si también está siendo la más castigada por esta pandemia. Se lo preguntaremos a una de las entidades que está llevando la voz de este sector ante las autoridades aeronáuticas y también tocaremos la puerta de dos de las grandes figuras de la aviación deportiva en España para saber cómo les ha afectado este parón por el coronavirus y sobre todo cómo pinta el calendario en esta vuelta a la actividad. Y por cierto que en la recta final de este capítulo les tenemos preparado un regalo a los más nostálgicos, con un recuerdo, diría que casi un pequeño homenaje, al MD-80, al Mad Dog, el modelo de avión del que Delta se desprendió esta pasada semana. Sobre todo esto y más, hablamos a continuación, en esta semana del 8 de junio de 2020, en el cuarto capítulo de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Vamos con ello. Seguimos una semana más haciendo una radiografía detallada sobre el momento que atraviesa la aviación en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de coronavirus, y hoy dedicamos casi la totalidad del capítulo a la aviación general y deportiva, un sector a menudo silenciado, ciertamente maltratado, especialmente si analizamos lo que pasa en España en comparación con otros países del mundo. Para saber más sobre todo esto, damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, Carlos Jiménez, que es vocal del RACE, el Real Aeroclub de España, además de representante de la aviación general española ante la Europe Air Sports y la European Gliding Union. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Buenas, un placer. Decía Carlos que estamos haciendo una radiografía. Cuéntanos, ¿cómo es el diagnóstico en este caso del enfermo? Prácticamente en estado terminal y muy malito. Como lamentablemente han pasado muchísimas personas en el país en los últimos meses, nuestro sector pues vive momentos muy tristes y oscuros, la verdad. Es curioso que pasan los años y el sector de la aviación general y deportiva lleva ya tiempo denunciando su mala salud. Ahora mismo tenéis muchos frentes abiertos, ¿no, Carlos? La verdad que el sector de la aviación general y deportiva, en el sentido de su definición, abarca absolutamente todo lo que vuela, excepto la aviación militar y la aviación de transporte, tanto de pasajeros como de carga. Todo lo demás es aviación general y deportiva en sus diferentes disciplinas. Y la situación que vivimos, pues a día de hoy, no tiene nada que ver con la situación puntual que vive España y el mundo por razón del coronavirus, sino que viene motivado por una dejadez absoluta de las instituciones y las administraciones que nos gobiernan desde hace décadas. Carlos, si te parece, hablemos de esas demandas, de esas reclamaciones, de los frentes abiertos que yo decía que tiene la aviación general y deportiva en España. De hecho, hemos dejado en nuestra página web un documento a disposición de todo el mundo, un PDF en el que se enumeran de alguna forma los principales temas que reivindicáis ante las distintas entidades aeronáuticas. Son muchos temas que atañen a básicamente todos los estamentos que componen la aviación general y deportiva y además se llevan con una sola voz, que creo que es una de las novedades de estos últimos tiempos, que el sector, digamos, habla de forma coordinada. Realmente la aviación general es la cuna del resto de las aviaciones, es decir,
cualquier profesional de la aviación de pasajeros o de carga o militar tiene necesariamente que haber pasado por la aviación general y deportiva, y lo que solicitamos para España es simplemente equiparar en nuestro país las prácticas, las buenas prácticas que se siguen en el resto de países de nuestro entorno europeo y en otras partes del mundo, pero exclusivamente a nivel europeo. Fruto de ello, desde hace unos años, el Real Aeroclub de España, AEPAL, que es la Asociación Española de Pilotos de Aeronaves Ligeras, y AOPA, el Aircraft Owners and Pilots Association, nos hemos juntado en España para hacer un frente común en defensa de nuestros intereses. Fruto de ello es que hemos querido organizar todas nuestras solicitudes en un único documento de trabajo, que nos parece la manera más eficiente de plantear asuntos, solicitudes y tener ecos y respuestas por parte de las autoridades a quienes nos dirigimos. ¿A quiénes nos dirigimos? Pues encabezados por la Dirección General de Aviación Civil, y debajo de ella está AESA, la Agencia Española de Seguridad Aérea, AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, y ENAIRE, que es el encargado de la administración del espacio aéreo español, y los controladores aéreos. Para cada una de las 4 instituciones hemos dirigido una serie de puntos pendientes que son reclamaciones históricas del sector de hace muchas décadas, que ninguna de ellas es fruto de la creación de ningún miembro directivo del RACE, AEPAL o AOPA, sino que simplemente son aplicación en España de las mejores prácticas que encontramos pues, cuando volamos con nuestros aviones en Portugal, que tiene un sistema de aviación deportiva envidiable, por supuesto Francia, Alemania, Inglaterra. Es decir, si España está en Europa, la aviación general y deportiva no puede estar fuera, y lo está desde hace décadas, lamentablemente. Decía que ya son unos cuantos años con, no sé si decir que la aviación general y deportiva en pie de guerra en España, pero sí es verdad que si uno hace una pequeña búsqueda en Internet se va a encontrar muchos artículos, básicamente con lo que nos estás contando, Carlos, pero ya desde hace unos años. Lo que no sé es si de alguna forma estáis sintiendo algún cambio en la receptividad de las instituciones o el trato por su parte no ha cambiado. Hay pequeñísimas modificaciones, podemos sentir una leve receptividad y mayor accesibilidad, por ejemplo, en AIRE, que es el organismo regulador del espacio aéreo, pero en muchas cuestiones que sabemos que en AIRE desde dentro nos quiere ayudar, son pisados por los designios de, por ejemplo, AESA como Agencia Española de Seguridad, y por tanto de poco sirve cuestiones que llegamos a acordar con ENAIRE, como puedes imaginarte. Uh-huh. Entonces, realmente son pendientes que vienen produciéndose desde hace décadas, y sentimos especialmente en AESA, que es quien centraliza el mayor número de nuestras peticiones, AESA y AENA, pues yo me atrevería a decir, y fíjense, y pido disculpas a los oyentes, siento desidia. Como español siento desidia, siento que no se escucha a una parte fundamental, a un eje vertebrador de la economía, como es en otros países. Parece mentira que la gente no piense que, por ejemplo, en otros lugares la aviación general y deportiva es el 1% del Producto Interior Bruto de grandes economías, como por ejemplo Estados Unidos, como por ejemplo determinados países europeos. En España estamos a años luz, simplemente. Estamos en una situación muy precaria a muchos niveles, y concretamente hemos tenido deseos de acercamiento por parte de la Dirección General de Aviación Civil, con sus limitaciones. Un trabajo, una situación tan lamentable de la noche a la mañana no puede cambiar. Hay intenciones, pero estamos muy lejos que fructifiquen en realidades, y el gran foco de pendientes indudablemente a día de hoy se centran en AESA y en AENA. Uh-huh. De las reclamaciones, Carlos, hay algunas que son más de fondo, no sé si decir más filosóficas, pero otras mucho más simples. Por ejemplo, a veces sobre cómo se interpreta en España de forma diferente normas o recomendaciones que se hacen a nivel europeo. Hay que entender que EASA, que es la Autoridad Europea de Aviación, en muchos aspectos lo que dictamina y sus documentos son guidelines, son guías, son recomendaciones para aplicar por cada National Aviation Authority, por cada país miembro. Entonces, es tremendamente distinto cómo ves que florecen las cuestiones en Portugal. Parece mentira que hable de Portugal, pero es que Portugal es un grandísimo lugar para volar en Europa, o Francia, o Alemania, donde te encuentras en las agencias gubernamentales, pues oye, pilotos, gente que vive esta aviación
en esos estamentos administrativos y, por tanto, están mucho más cerca de nuestras necesidades. Es como ahora mismo si pensáramos en España, que en la Dirección General de Marina Mercante, donde se también administra la náutica deportiva, pues no hubiera gente que le gustara salir y navegar por placer. Eso no ocurre prácticamente en AESA, en AENA. Por tanto, por mucha dedicación o ganas que puedan tener o buena intención, el estar tan alejado de la realidad del mundo, de la aviación general y deportiva, hace que muy difícilmente sus aspectos reguladores lleguen a las necesidades que tiene el sector. Pero, como te digo, Miquel, nuestra intención es que por la parte del sector, de los administrados, no haya duda de qué reclamamos. Hace ya muchísimos años que no estamos las organizaciones, las asociaciones por separado. Ahora estamos trabajando juntos y damos la cara con documentos que son públicos, como este documento PDF que vas a colgar en el archivo, en el podcast, para obtener respuestas por parte de cada una de las agencias de la administración. Y solicitamos que podamos sentarnos en reuniones y que abramos ese melón para hablar de cada punto. Y, obviamente, obtener los ecos de la administración a cada uno de ellos. Pero, Miquel, ¿te puedes creer que el eco es absolutamente inexistente? Es que no me puedo creer que esto exista en otras agencias públicas, como puede ser la Agencia Española del Medicamento o cualquier otra administración. Lo que está ocurriendo con la aviación general y deportiva en este país es una dejación de funciones, agravada con el paso de los años. Si estamos hablando de cuestiones, por ejemplo, en la normativa de ultraligeros, que son aquellas aeronaves que pesan en toda Europa menos de 600 kilos, pues una normativa dictada en el año 1982, que en el 2020, 38 años después, no ha cambiado. Y en aviación ya no es solamente lo rápido que vuelan los aviones, sino que todo el entorno nuestro en 38 años ha cambiado muchísimo, te lo puedo asegurar. Desde luego, y creo que cualquiera además se lo puede imaginar. Y Carlos, una última pregunta. ¿Cómo crees que puede ser la factura de la pandemia para la aviación general y deportiva en España? ¿Cómo ves esa nueva normalidad en este sector? La situación de la aviación deportiva viene viviendo malísimos momentos desde hace décadas. Con una pandemia global como ahora vivimos con el coronavirus, esto sí complica mucho más el entorno, ¿no? Son miles de personas cuyo sustento depende directamente de la aviación general y deportiva en escuelas de vuelo, en ATOS, en talleres, centros de mantenimiento, en instalaciones e infraestructuras aeronáuticas deportivas, distribuidores de material, de aeronaves. Y la situación ahora mismo agravada con el coronavirus pues va a hacer que la gente tenga una menor renta global disponible, pueda volar menos horas y si no somos dinamizadores de la actividad, encontrando soluciones claras. Y repito, en aviación todo está inventado, Miquel. Solamente tenemos que mirar encima nuestro entorno, que estamos dentro de Europa, y ver los buenos ejemplos. Y es que lo que es inconcebible es el inmovilismo. Lo que debería de ser es que administración y administrados nos sentáramos en mesas de diálogo abierto para valorar en toda Europa cuáles son los modelos de éxito para cada ítem, para cualquier tema normativo de los que planteamos en el PDF que los oyentes van a poder acceder, claro. Y atenderlos y darlos una respuesta. Con la situación del coronavirus actual, el paso del tiempo hará que pues escuelas de vuelo tengan que cerrar. Me consta que determinadas escuelas de vuelo, por ejemplo en el Levante español, están teniendo que abandonar España porque, no les hacen la vida imposible para operar en determinados aeropuertos donde no hay tráfico comercial prácticamente. Lo vemos en noticias de orden público. En el aeropuerto de León, una ATO reconocida como Flyby tiene que emigrar a Burgos porque en León tiene zancadillas por todos los lados. Esto para gente emprendedora que lo que quiere es emplear a personas, hacer actividad económica válida, atraer en España aviación, porque España debería de ser la Florida de Europa. Yo viví en Estados Unidos varios años, tengo licencias de vuelo también americanas y España debería de ser, reunimos grandísimas características para que aquí tuviéramos una Florida europea en formación aeronáutica y fuéramos una referencia. Parece que con el paso del tiempo vamos como los cangrejos. Situaciones similares las hemos encontrado en el aeropuerto de Jerez,
en el aeropuerto de Castellón, con empresas que querían instalarse en Jerez, no han tenido más que problemas. Atos británicas y lituanas con intención de operar en aeropuertos en Levante tienen que echar marcha atrás sus planes porque les es imposible. Y, Miquel, sinceramente no sabemos a quién acudir porque la gravedad es manifiesta y lo realmente lamentable, el coronavirus, cuestiones de estas son cuestiones que no podemos controlar, pero en cuestiones que dependen de la voluntad de remangarse y de trabajar, siendo la obligación de estas administraciones, es inaudito que no lo hagan. Un mensaje nítido, sin duda, que la aviación general y deportiva envía a las instituciones aeronáuticas en España. Un mensaje que recogemos, por supuesto, aquí en Aerovía. Carlos Jiménez es vocal del RACE, del Real Aeroclub de España. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos pronto. Mucha suerte. Y gracias por darnos este tiempo a la aviación general y deportiva y un placer estar contigo hasta cuando quieras. Gracias, un abrazo. Otro, hasta luego. Y seguimos con más cosas aquí en Aerovía. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovía.net. Continuamos en este capítulo casi monográfico dedicado a la aviación general y deportiva en esta época tan complicada, y hoy también queremos saber cómo le están marchando las cosas a algunos de nuestros grandes campeones en el ámbito del vuelo acrobático. Uno de ellos es sin duda Castor Fantova, 9 veces campeón de España, subcampeón del mundo de freestyle el año pasado, líder del equipo Unlimited Aerobatics. Hola Castor, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Muy bien, Miquel. Espero que vosotros también estéis bien. Un placer tenerte aquí en Aerovía. Cuéntanos, Castor, ¿cómo estás? ¿Qué tal las sensaciones ahora que has vuelto a los entrenamientos? Bueno, buenas. Yo creo que no sé hasta qué punto si mezclamos las sensaciones buenas por las ganas que teníamos de volver a volar o realmente porque sí, son positivas, ¿no? Yo empecé a volar hace unos 10 días en cuanto se nos permitió como deportistas de alto nivel empezar a entrenar. Es cierto que físicamente me encuentro muy bien, he estado entrenando mucho, el aspecto físico, porque no podíamos entrenar otra cosa, y el técnico, pues bueno, no me he visto mal, pero un poquito oxidado. Vamos, las manos no van a donde tienen que ir, cuesta un poquito, pero bueno, yo creo que lo engancharemos fácilmente. ¿Cómo te afecta, Castor, en el caso del mundo de la acrobacia, que es tan técnico, tan específico, el haber estado, pues eso, tantas semanas sin poder volar? Bueno, pierdes las manos, y luego también es verdad que hemos perdido pues dos campos de entrenamiento con Nikolai Nikitiuk, que eso a la larga, pues hombre, no es bueno. Aquí desde mi punto de vista, hay que evitar los picos y los valles, o sea, no estar de repente muy bien y luego olvidarte y caer en la dejadez, ¿no? Y empezar a perder cualidades. Hay que mantenerse siempre a tope. Eso quiere decir que con una pequeña pendiente incluso de mejora, y con el tiempo lo que consigues pues es llegar a unos niveles muy altos. Este corte del COVID, pues bueno, pues lo mismo que yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Nos ha dejado en la cuneta 3 meses, vamos a poner vacaciones entre comillas, porque después de las vacaciones vuelves a trabajo con ganas y ahora no sabíamos a qué íbamos a volver, ¿no? Pero bueno. Justo en estas semanas de confinamiento, Castor, veíamos el despegue de un nuevo proyecto que tiene que ver más con la comunicación, estos Hangar Chats, una serie de entrevistas publicadas en las redes sociales de Unlimited Aerobatics. La primera con 2 compañeros tuyos, pilotos acrobáticos, el norteamericano Rob Holland y el checo Martin Sonka. Y la segunda, emitida esta semana pasada, con Manuel Ugarte, historia viva de la aviación española, un aviador de los pies a la cabeza, una conversación que suena así. 15 años estaba yo interno en el colegio, se había matado mi padre cuando tenía 5 años y le dije que quería ser piloto, quería ser aviador, que es lo que se decía entonces. ¿Cómo reaccionó ella? Y me dijo, ¿tú crees que tu padre, cuando caía a tierra, arrastrado por el avión, quería eso para su hijo? Y yo le dije, sí. Y me dijo, entonces no te voy a preguntar nunca más. Castor, cuéntanos, van a ser 8 capítulos en esta primera temporada. ¿Qué te ha llevado a poner en marcha esta iniciativa y qué se siente en el papel de entrevistador?
Bueno, pues para empezar, esto somos como agua en ebullición permanentemente, ¿no? El famoso COVID lo que ha hecho es ponernos una tapa y al final, quieras que no, la cosa explota por algún lado y ha explotado por el punto de la comunicación. Llevábamos mucho tiempo pensando en hacer algo didáctico En principio pensábamos más bien en nuestra comunidad acrobática, de ahí el primer capítulo de Hangar Chats, que era con el podio del Mundial del año pasado de freestyle en Châteauroux. Y rápidamente teníamos mucho material grabado para ver qué podíamos hacer para otros proyectos y dijimos, oye, pues ¿por qué no darle salida a este material, que lo vea la gente, que conozca a estas figuras, tal como Manolo Ugarte, ¿no? Que qué vida más bonita, qué cosas, qué anécdotas, qué bonita, qué historia viva nuestra de la aviación, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto empezó así, para liberar, vamos a decir, presión, como te decía antes, de ese estado de esos encierros forzosos en los que nos veíamos sometidos, y al final pues se ha consolidado en un proyecto que está recibiendo muy buenas críticas y que evidentemente, como bien has dicho, pues se va a consolidar la primera temporada en 8 capítulos. Y digo primera temporada, sin que nadie lo sepa, esperamos que esto vaya más. Y a tu segunda pregunta, fíjate, como entrevistador, la verdad, yo no hice prácticamente nada. A pesar de ser un forofo de Manolo y de haberme leído sus libros y haber charlado 1000 veces con él solo iba desgranando las historias una detrás de otra de una manera muy fluida y muy amena. Yo prácticamente no he hecho más que hacer un poquito de casi solamente cortar para beber agua, ¿no? Pero sí ha sido una experiencia muy bonita, muy bonita. Esa segunda charla además es que es un repaso de la historia, ¿no? Y de cómo ha cambiado tanto la aviación en unas pocas décadas al final. O sea, realmente a quien le guste la aviación no hay forma de que no le guste esa conversación. No sé si de los otros capítulos nos puedes dar algún avance, Castor, sin spoilers, pero algún protagonista que tengas ahí guardado. Déjame que lo piense. No voy a decir nada. Vale, sorpresa, lo dejamos como sorpresa. No voy a decir nada porque luego ya sabes, las cosas se pueden cruzar. No me gustaría dar ninguna pista, no vaya a ser que le pise el trabajo también que está haciendo la productora. Va bien como va a seguir en este camino, vamos a tocar tanto lo deportivo como la parte más bonita, no necesariamente solo deportivo, sino, bueno, la aviación en todos sus aspectos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Lo dejamos ahí. Hablemos del calendario de 2020. No sé cómo pintan los planes en este año, después de todo lo que está pasando. ¿Qué estás preparando ahora mismo? Bueno, de momento del Campeonato de Europa no tenemos ninguna información, no hay nada confirmado a día de hoy. Sería a finales de agosto, aunque bueno, todo nos lleva a pensar que puede haber un cambio de fechas. Entonces, lo único que tenemos ahora mismo, nuestra meta a corto plazo, es el Campeonato de España, que en principio sería del 19 al 25 de octubre, en fechas que fijamos pues a finales de febrero, básicamente, cuando vimos lo que se venía encima y decidimos que para cubrirnos lo mejor era retrasarlo lo más posible. Y esa es la idea. O sea, nosotros planificamos empezar a entrenar, hacer pequeños entrenamientos en julio, agosto, un entrenamiento fuerte en septiembre y otro a principios de octubre, y ya estar preparados para el Nacional. Bueno, el Nacional y el Open de España, que en principio, si todo va bien y las cosas van como esperamos que vayan, será pues un mini europeo, porque lo que haremos es invitar a los mejores pilotos de Europa para que vengan aquí a competir. Perfecto, y por supuesto, si ocurre, lo contaremos también aquí en Aerovía. Otra de las cosas, Castor, en las que sí has podido retomar la actividad es en tu faceta como instructor. Uh-huh. Y de hecho estás encabezando un proyecto sobre UPRT, que son las siglas de Upset Prevention and Recovery Training. Correcto. Que no sé si lo podemos traducir exactamente como prevención y recuperación de anomalías en vuelo. Sí, podría valer. Cuéntanos, Castor, un poquito en qué consiste esto y cuál es tu papel ahí como instructor. Bueno, hace ya un par de años, ya un grupo de amigos que nos conocíamos de Casarrubios cuando ellos eran instructores en la escuela de aquí, decidimos aliarnos. El grupo de amigos son los socios de Dares Aviation. Decidimos aliarnos para echar adelante el curso de Aerobatic Rating, ser la primera escuela en España
que pudiera impartir un curso reglado de acrobacia, acorde a la normativa FCL 800. Sí. Mis socios de Dares son unos forofos de la aviación general, muy centrados puramente en la aviación general y muy motivados y muy ilusionados. Es gente con la que se trabaja muy a gusto y siempre, además, tenemos unos objetivos muy comunes. Entonces, teniendo esto en cuenta, empezamos a trabajar en el Aerobatic Rating, conseguimos que se nos aprobara, siendo la primera escuela en España que podíamos impartirlo, y desde este momento hemos formado más de 25 pilotos, de 25 Aerobatic Rating, no solo españoles, sino también extranjeros. Ajá. Y yo sí te digo la verdad, al UPRT no le presté mucha atención, y eso que soy instructor UPRT en Cygnus, en la compañía, instructor de tierra, y no le di demasiada importancia hasta que empezó el run de que las escuelas estaban desesperadas por calificar como ARs a sus instructores para que pudieran dar UPRT. Claro, yo formé a varios instructores de varias escuelas y me enteré pues qué querían hacer ellos, y me di cuenta que básicamente lo que se quería era impartir una enseñanza con los mínimos. Y realmente, considerándonos, y yo lo sigo considerando, que somos unos expertos en acrobacia básicamente, pero para saber acrobacia tienes que ser un experto en recuperación de maniobras anormales, y de hecho se empieza por la recuperación de maniobras anormales antes de tocar el vuelo acrobático, con lo cual, hablando con Dares, consideramos que lo que no podíamos hacer tampoco es que al final el estándar del mercado lo marcarán unos mínimos, o sea, las escuelas enseñando lo mínimo, con lo cual nosotros decidimos también dar un paso adelante, y aunque nuestra idea era centrarnos en la aviación general y deportiva, es decir, en la AR, y yo personalmente centrarme en lo que es el entrenamiento de pilotos acrobáticos para competición, decidimos dar un paso adelante y solicitar tanto impartir el curso de UPRT Advanced como impartir cursos de instructores de UPRT Advanced. Los aviones que teníamos eran aviones óptimos, eran aviones acrobáticos, aunque la norma no exige que sean aviones acrobáticos para el UPRT Advanced, que sí lo exigen para el curso de instructor de UPRT Advanced. Consideramos que con esto y con mi experiencia inicialmente, apoyado por ellos, podríamos dar un paso adelante y marcar unos nuevos estándares en el sector. Con lo cual, entregamos toda la documentación a ESA. El afirmativo, digamos, la autorización llegó en pleno COVID, y entonces hemos estado esperando hasta que hemos podido empezar a operar, y ya pues a día de hoy, si llevamos desde el lunes operando, ya tenemos tres nuevos alumnos que ya tienen el UPRT Advanced y ya están listos para el ingreso en línea aérea. Muy bien, déjame de hecho que incorpore en esta conversación a Sergio Estela, que es socio fundador de Dares Aviación. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Cuéntanos, ¿por qué esta asociación con Castor Fantova? Bueno, el tema es así. Nosotros desde Dares estamos trabajando ya desde hace algunos cuantos años y priorizamos y focalizamos todas nuestras acciones en la formación. Por eso nosotros en la escuela, por supuesto, aparte de dar las licencias más básicas como la de piloto privado y demás, también formamos instructores y demás. A Castor no solo lo conocemos de hace por suerte bastante tiempo, sino que encima no fue difícil, digamos, acceder a él, porque le tenemos una admiración profesional y personal, obviamente, que para nosotros eso nos facilitaba mucho el camino, pero además tenemos coincidencias en la visión de lo que es la aviación general y la formación. Entonces, como le había contado Castor, nosotros ampliamos, digamos, nuestro menú de cursos hacia la acrobacia y hacia ahora mismo el UPRT Advanced, ¿no es cierto? La idea con esto es que sabemos que como escuela, digamos, y más con la dirección técnica que nos brinda Castor, tenemos la opción de dar, pues un curso del nivel profesional que nosotros ya como escuela veníamos tratando, por supuesto, de alcanzar en los otros cursos que damos. Castor, no sé si decías que no es obligatorio hacerlo en avión de acrobacias, pero no sé si ese es el gran elemento diferenciador de este curso con respecto al que se pueda encontrar, por ejemplo, en otras escuelas. Una formación de calidad en general y específicamente en aviación es una buena instrucción y una buena máquina. Entonces, partiendo de la máquina, aunque la norma no exige un avión acrobático, nosotros siempre hemos optado por aviones acrobáticos, porque nuestro entrenamiento, la formación que nosotros impartimos es para pilotos acrobáticos, es decir, son aviones con una resistencia estructural muy superior a la que se necesita para un curso como el UPRT. Evidentemente, sin embargo, eso es por lo que se usa para un aerobatic rating, para competición, para entrenamiento. ¿Por qué digo yo que es mejor, o por qué decimos desde Dares SWA Training que un avión acrobático es mejor que un utility? Porque nunca sabes cómo va a reaccionar el alumno o en qué situación te va a meter
muy probablemente, como a mí me ha pasado en contadas ocasiones, te lleva más allá esa simulación, más allá de los límites de un utility, más allá de los más 3Gs. Eso a la larga no tiene un buen final, porque estos aviones no están pensados para eso. O sea, pueden tener una magnífica instrumentación, pueden ser unos aviones fantásticos, pero un utility es un utility. Es un utility que en un momento dado de turbulencia te puede soportar unas ciertas cargas, pero no es un avión para iniciarse en maniobras cuasi acrobáticas, como puede ser lo exigido aquí, ¿no? O, bueno, hay otra manera, que es que no se hagan, o que se hagan de una manera tan blanda que al final, pues bueno, sea un pseudocurso, ¿no? Claro. Pero eso es otra, no quiero entrar ahí en ese tema. Y el segundo elemento diferenciador son los instructores. Entonces, tú, si quieres marcar la diferencia en un tema, tienes que tener a alguien que realmente sea un experto en la materia. No quiero echarme flores encima, pero en acrobacia yo creo que conmigo tenemos hay muy poca gente en España que haya dedicado el tiempo y que sepa, con toda la humildad lo intento decir también, claro. Porque no es que sea ningún fenómeno, pero después de 25 años volando acrobacia, algo se me habrá quedado, por torpe que sea. Entonces, claro. Lo que te digo, hay que tener instructores expertos que se conozcan lo que hay en la línea, lo que hay en la aviación general y sirvamos de puente, como dice la normativa, para lo que hay, para que los alumnos tengan una transición suave. Todo lo demás, pues son parches. Evidentemente, si vas a una política de mínimos, pues sí, será más barato, pero ¿realmente estás dando algo que merezca la pena? No, estás consiguiendo la firma en el logbook, que es lo que se busca, y adiós. Bueno, hay gente a la que le vale. Yo creo que si podemos ofrecer nosotros la mejor formación que hay en España, en los mejores aviones y con la mejor instrucción, pues ¿por qué no hacerlo, no? Estaba pensando, de hecho, Sergio Castor, que no sé si esto es un buen anzuelo para que más personas se adentren en el mundo de las acrobacias. Bueno, de hecho, en nuestra entrevista, no sé si te acuerdas, Sergio, fue muy gracioso, en nuestra entrevista con el staff de AESA, precisamente es una de las razones que le di yo a nuestro inspector para justificar un poco cuál era nuestro interés, ¿no? Entrar, digo, bueno, quizás de esta manera conseguimos que alguien se interese por el vuelo acrobático. Y nos decían, oye, pero esto no es vuelo acrobático, no vais a enseñar. Le digo, no, en absoluto. Nos vamos a tener a lo que dice la normativa. Pero, evidentemente, si a alguien se le despierta el gusanillo, claro. Pues porque ya estamos allí para facilitarle la vida y el paso a lo que es la aviación deportiva y específicamente el vuelo acrobático, lógicamente. Sergio Estela, socio fundador de Dares Aviación, Castor Fantova, supercampeón del mundo acrobático. Muchísimas gracias a los dos, mucha suerte y pronto espero que nos volvamos a escuchar aquí en Aerovía. Un saludo. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias, Miquel. Un fuerte abrazo. Y de un gran campeón a otro, saludamos a otra de nuestras grandes figuras de la aviación deportiva, piloto del equipo Bravo 3 Repsol, fue el único español de la Red Bull Air Race entre 2014 y 2019, lleva más de 20 años al pie del cañón en esto del vuelo acrobático y ha sido representante de España en numerosos campeonatos de Europa y del mundo, doble oro nacional entre otros muchos títulos. Hablamos por supuesto de Juan Velarde. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, muchísimas gracias, ¿cómo estáis? También encantados de saludarte. Juan, cuéntanos lo primero, ¿cómo estás? Esta es una época en la que ya deberías estar hiperactivo, pero supongo que este junio está siendo tristemente muy atípico, ¿no? Sí, completamente atípico, como dices, bueno, y atípico en todos los ámbitos, pero claro, en el nuestro, en junio ya estamos normalmente muy metidos en la temporada, suele ser el Campeonato de España, ya ha habido varias exhibiciones aéreas también, que solemos empezar en abril, solemos empezar los entrenamientos en marzo y, en fin, ahora, pues, por desgracia, seguimos completamente parados. Para que la gente se haga una idea, Juan, ¿de qué manera te afecta una paralización de la actividad como la que estamos viendo este año en unos planes que normalmente están muy cargados, ¿no? Sí, bueno, los planes nos ha afectado muchísimo, por supuesto. El calendario del año se nos ha puesto patas arriba completamente. El 90% de las exhibiciones aéreas que tenía programadas se han cancelado, algunas se han pospuesto en principio para septiembre, que espero que se lleguen a hacer, aunque todavía está todo en stand-by. Y a nivel deportivo, pues bueno, el Campeonato de España se ha pospuesto también para octubre. Sí. Eso sí que tengo mucha esperanza de que se haga. Así que empezaré a entrenar ahora a final de mes. Dentro de 2 semanas tengo una sesión, una tanda de varios días de entrenamiento, pues para empezar a ponerme al día otra vez en vuelo, que es lo que más me apetece del mundo, la verdad. Claro, se entiende perfectamente. Pensando, Juan, en la vuelta a los entrenamientos y en volver a ejercitarte a los mandos del avión, ¿qué es lo que más te preocupa? Supongo que no es como empezar de cero, ¿no? Pero sí tiene que haber una cierta curva de aprendizaje después de tanta inactividad.
Sí, la verdad es que lo que más nos afecta, fíjate que es a nivel físico, porque en realidad la técnica de vuelo la tenemos muy, muy metida ya y lo cierto es que al cabo de 2 o 3 días de entrenamiento el nivel técnico vuelve bastante rápido, bastante rápidamente, pero el nivel físico no. En realidad para aguantar bien los vuelos de entrenamiento, los Gs negativos, las rotaciones rápidas, tienes que volar. Entonces un parón como este sí que nos afecta y hasta la segunda tanda, digamos, de entrenamiento que hagamos, el físico va a ser la mayor limitación. Ajá, nos decías, Juan, que no habías podido subirte a los mandos del avión en este tiempo, pero no sé si el aspecto físico sí lo has podido trabajar o si has estado de alguna forma limitado. Bueno, he estado limitado como todo el mundo. He hecho lo que he podido. Yo vivo en el centro de Madrid, en un piso, entonces no tengo gimnasio, sí, pero bueno, he intentado hacer todos los ejercicios que he podido y también coger una cierta rutina hasta que por fin pudimos salir a correr en Madrid. Entonces, bueno, a nivel físico, en este aspecto, más o menos me he logrado mantener. Pero, bueno, la preparación física es muy importante, pero luego lo que influye completamente es el vuelo. Entonces, como decía antes, si después de tanto tiempo sin volar, pues el cuerpo se resiente, tu nivel de tolerancia a los Gs se reduce indudablemente. Claro. Y, en fin, los primeros días de entrenamiento son duretes. Nos bajamos del avión, tengo que reconocer que bastante tocados. Claro. El calendario de 2020, en todo caso, Juan, ahora ya da igual, ¿no? Porque todo ha saltado por los aires con lo que ha ocurrido, pero me imagino que ya era diferente al que habías tenido en años anteriores porque desapareció una prueba que era ineludible para ti, que es la Red Bull Air Race, ¿no? Bueno, sí, esto fue en septiembre del año pasado una noticia, pues, triste, diría yo. Fue bastante palo porque teníamos metida muchísima ilusión y muchísima dedicación en esta competición que realmente es apasionante, la Red Bull Air Race. Y bueno, pues se acabó, por desgracia. Así que este año estaba enfocándolo pues más al vuelo acrobático, a volver al vuelo acrobático de competición y a las exhibiciones aéreas. Entonces también el calendario, pues sin lugar a dudas, sin esas 8 carreras de la Red Bull Air Race, estaba bastante más relajado que los últimos años. Aunque ahora hay esperanzas, se está trabajando muy seriamente en un nuevo proyecto para lanzar un campeonato del mundo de carreras, un Air Race World Championship para el año que viene. Y, en fin, esperemos que salga. Se está trabajando. También todo esto, toda esta crisis mundial, pues ha afectado, por supuesto. Entonces, el proyecto pues se ha visto resentido también. Pero bueno, yo confío, soy optimista y confío que ojalá que el año que viene pues podamos estar otra vez volando los aviones de competición entre pilonas. Ojalá, porque además la afición sigue ahí, la afición en todo el mundo se ha quedado, por decirlo de alguna forma, sin su juguete y sería una magnífica noticia. Lo que me decías, Juan, es que este año sí tienes previsto participar en el Campeonato de España, ¿verdad? Sí, el Campeonato de España seguro que competiré. El año pasado también competí porque la verdad es que en el 2014 y 2015 sí que intenté compaginar Red Bull Air Race y campeonatos internacionales de vuelo acrobático en el equipo español, ¿no? El Campeonato de Europa o el Mundial. Pero no daba abasto, era demasiado. Tuve que elegir, dejé el vuelo acrobático a nivel internacional. Entonces ahora, pues sin la Red Bull Air Race sí es verdad que tengo más tiempo y sí que quiero dedicarme un poquito más al vuelo acrobático y mantener contacto con la competición, con el Campeonato de España también. Me gusta mucho a nivel personal, pues porque al final no somos muchos pilotos en España los que competimos y me gusta estar allí, me gusta compartir esos días y el ambiente con mis colegas y lo paso bien, además. Claro. Bueno, Juan Velarde, para quien no lo sepa, aunque yo creo que ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero además de ser una de las figuras más importantes de la aviación deportiva en España, es también comandante de Iberia y leíamos hace unas semanas justamente, Juan, que te había tocado uno de los vuelos de repatriación, creo que era a Miami, ¿verdad? Sí, fue pues el último vuelo que hice en Iberia por ahora, fue a final de marzo, yo creo que aterrizamos el día 29 o el 30 de marzo, fue de hecho el último vuelo Miami-Madrid que hubo hasta hoy. Y bueno, pues son momentos difíciles para todo el mundo, pero también es verdad que son unas experiencias que al fin y al cabo a mí me gustó vivirla. Fue un vuelo delicado en muchos aspectos, pero también bonito, ¿no?
la reacción de los pasajeros cuando les trajimos de vuelta a España, porque sabían que es que o cogían ese avión o se quedaban allí, y claro, cada uno con sus circunstancias. Claro. Y luego también el personal de tierra de Iberia, allí en lo que llamamos la Scala de Miami, pues el trato fue muy, muy emotivo y, en fin, fue una experiencia bonita. Ahí me imagino que al margen de volar con mascarilla, ¿no?, de tener ciertas precauciones adicionales, lo que más te puede llamar la atención, obviamente, es, no sé, volar, me imagino, en espacios aéreos prácticamente vacíos, ¿no? Ver aeropuertos con escasísima actividad. Me imagino que tendrías esa sensación de, bueno, casi de irrealidad, ¿no? Absolutamente. O sea, fue una sensación, sí, como casi diría apocalíptica, ¿no? O sea, al llegar a un aeropuerto, la T4 de Barajas, en el vuelo de ida, estaba completamente vacía. El propio aeropuerto, las operaciones, nada, éramos 3 o 4 aviones rodando en todo el aeropuerto y se veían muchísimos aviones aparcados en las plataformas, en las calles de rodadura, porque la plataforma no daba abasto, y luego una vez ya que despegamos, también el espacio aéreo se notaba vacío. No se oían aviones en las frecuencias de radio, en medio del Atlántico estábamos prácticamente solos. En fin, fue una experiencia muy, muy, muy curiosa. Y a la vez también un poco triste, ¿eh? Es decir, joder, madre mía, la que nos está cayendo encima. Yeah. Y luego también, como decías, nosotros mismos a nivel de operación, en la tripulación, pues era algo, ha sido el único vuelo que he hecho desde que empezó la pandemia, ¿no? Y también es difícil operar así un avión, pues entre los guantes, la mascarilla, las comunicaciones, pero con la mascarilla puesta, la tripulación auxiliar, claro, está continuamente manipulando alimentos y bebidas. Entonces es algo difícil, relativamente difícil de gestionar, sobre todo por lo nuevo y por lo diferente que fue. Claro. Nos decías, Juan, que como deportista de alto nivel te has tratado de mantener activo durante esta cuarentena. En tu faceta de comandante de Iberia, veíamos recientemente una entrevista en la web de Simlog justamente sobre UPRT, en la que hablabas con tu compañero Anselmo Gámez de cómo se hace este tipo de entrenamiento para pilotos de línea, pero como decía, ¿qué se puede hacer como profesional de una línea aérea en este tiempo de inactividad? Bueno, a nivel profesional poco podemos hacer, la verdad, porque hasta que no empecemos a volar otra vez, pues no se nos va a dar los cursos de instrucción que estén programados, ¿no? O sea, Iberia sí que ya nos ha comunicado que, claro, muchos pilotos van a estar, pues, a lo mejor 3 meses sin volar. Entonces, aparte de los cursos de simulador requeridos por la legislación, están llevando a cabo un plan un poco más amplio de reentrenamiento de las tripulaciones, porque claro, es mucho tiempo sin volar. Mientras tanto, pues nos mantenemos al día con lo que llamamos las circulares operativas que nos envía la compañía, y bueno, si hay cambios en la normativa o en los procedimientos operacionales, pues todo eso lo vas repasando y lo vas mirando. Pero claro, no te sientas en un simulador ni en una cabina. Así que estamos todos muy, muy parados, muy en stand-by, y en el momento en que se empiece a reactivar, yo soy comandante de 330, hago vuelos de largo radio, o sea que también la reactivación de largo radio creo que va a ser un poquito más lenta que la de corto y medio radio. Así que quizás, pues esperemos que para julio, agosto, pues tengamos que hacer los cursos pertinentes de simulador y poder empezar a volar otra vez. Ojalá sea lo más pronto posible y que además lo podamos contar aquí en Aerovía con protagonistas de la talla de Juan Velarde. Juan, muchísimas gracias por atendernos, mucha suerte y lo dicho, nos escuchamos pronto en Aerovía. Un abrazo. Gracias a ti, un placer estar contigo y compartir esto con vosotros, así que cuando queráis, un abrazo. Y nosotros seguimos, que todavía nos queda un punto para completar esta Aerovía. Conoce el mundo del transporte aéreo de la mano de sus profesionales. Escuchas Aerovía. Una última parada en este capítulo para repasar una de las noticias de esta semana pasada. Hablamos de la retirada por parte de Delta de sus últimos MD-80. Sin grandes celebraciones, que es a lo que obliga esta época de crisis, la aerolínea de Atlanta despidió al que ha sido durante más de 3 décadas
un elemento fundamental de su flota. Un avión con muchos apodos, también en español, pero que será siempre el Mad Dog. Del Mad Dog se despidió Delta con un vídeo a modo de homenaje con la participación de pilotos, tripulantes de cabina y también del vicepresidente ejecutivo Paul Jacobson. Todas las cosas buenas tienen un final, dice Jacobson. El MD ha sido absolutamente fundamental para nosotros y nos ayudó en momentos en los que no teníamos el capital para comprar nuevos aviones. Cuando compramos los MD-90 de segunda mano, todos los demás estaban comprando aviones nuevos, pero eso es lo que nos permitió colocarnos en nuestra posición de fuerza actual y es así como llegamos a esta pandemia. Pero al final, con la nueva tecnología y las expectativas de los pasajeros, el coste de mantener en la operación este avión en la flota para los pocos años adicionales que hubiéramos podido habría sido contraproducente. Ya sin grandes operadores del MD en Estados Unidos, cada vez se va complicando lo de ver en acción este mítico avión. La gran excepción es América Latina, donde se encuentran entre otras las dos empresas que han tomado el relevo de Delta como las mayores operadoras mundiales del MD-80. La primera es la venezolana Laser Airlines, de la que Fernando Rivero es fundador y actualmente asesor de la junta directiva. Luego de la migración, haber operado con DC-9 y 727, Laser ahora cuenta con la serie 81, 82 y 83. Los 81 los operamos ex Japan Airlines, los MD-82 y MD-83, todos son ex American Airlines. En esta conversación con Aerovía, Fernando Rivero de Laser Airlines nos contaba qué tipo de vuelos lleva a cabo la compañía con el MD. Laser básicamente se dedica al transporte de pasajeros, principalmente, aunque también hacemos encomiendas nacionales. Counter to counter, no manejamos la carga como tal. Nuestras operaciones básicamente son tramos cortos y medios, entre 35 minutos y 1 hora 45 principalmente. El MD-80 en estas rutas es excelente. La performance de la aeronave ha hecho que sea un caballo de batalla. Más al norte, en Saltillo, en el estado mexicano de Coahuila, tiene su sede Aeronaves TSM, el mayor operador del MD-80 del mundo en su versión de carga. Miguel Ángel Cisneros es consultor de la Dirección General de la compañía. A nosotros nos ha dado un excelente resultado esta aeronave, convertida de pasajeros a carga completamente, con puerta carguera, que nos las está haciendo una compañía que se llama AEI a través del taller Commercial Jet en Miami. Tenemos de los dos modelos, el 82 y el 83. Es el avión más grande que tenemos dentro de la flota. Desde luego no es tan conocida la versión de carga de este avión, pero según explica Miguel Ángel Cisneros, el MD tiene las características adecuadas para proporcionar este tipo de servicio. El trabajo que hace, por sus características de volumen contra el peso, es muy conveniente para los que manejan paquetes, y asimismo le damos servicio a la industria manufacturera de automóviles con vuelos desde México hacia Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. El tamaño del avión y su versatilidad para operar tanto en lugares altos, calientes, pistas cortas, largas, nos ha dado un excelente resultado aquí en la compañía. Pero, ¿qué se siente al volar el MD? ¿Qué es lo que tiene de especial este avión que goza sin duda del aprecio de tantas personas en el sector? Se lo preguntamos a Gabriel Alejandro Richmond, comandante del MD en Andes Líneas Aéreas, compañía argentina que opera 5 unidades del MD-83. Soy aviador naval retirado y siempre estuve sentado en un asiento eyectable y una turbina en la espalda. Volé Maki, volé A4 y volé superestandar. El MD es McDonnell Douglas y el A4 que yo volé también era McDonnell Douglas. Si bien eran aviones de distinto propósito, o son aviones de distinto propósito, la robustez y la solidez que tiene tanto el A4 como el MD son muy parecidas. Además de por su robustez, el comandante Richmond nos cuenta por qué es un avión que goza de tanto prestigio a pesar del paso del tiempo. Han pasado más de 30-35 años desde el primer MD y digamos los aviones modernos, si bien han tenido avances tecnológicos infinitamente desarrollados, el concepto base de la Flight Guidance del MD prácticamente es el mismo y se mantiene vigente. Digamos que eso le permitió a los pilotos tener oportunidad de hacer infinidad de cosas mucho más complejas y, digamos, descansar un poco la cabeza en los vuelos que antes eran muy manuales.
Andes, una aerolínea dedicada principalmente a los vuelos charter, aunque también opera vuelos regulares, se ha apoyado en el MD tanto para sus rutas a otros países como Brasil, Perú o República Dominicana, como para las nacionales. Una operativa muy diversa para la que el MD se adapta con facilidad. Nos lo cuenta Gabriel Richmond. El MD es absolutamente autónomo en todo aspecto. Uno puede ir a aeropuertos donde solamente con que haya combustible y alguien que nos reciba el plan de vuelo, prácticamente con eso es suficiente. Tiene escaleras propias, tiene energía propia. Las bodegas son bajas, con lo cual prácticamente ni siquiera es necesario tener un carro de apoyo para cargar o descargar las valijas. Realmente es un diseño formidable y digamos que cuando nosotros andamos por distintos aeropuertos de la Argentina, muchos de excomandantes de MD, digamos que hasta casi nos hacen una reverencia, no a nosotros, sino al avión, por el tremendo cariño que le tienen. Y hasta aquí llega este repaso a la actualidad en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en www.aerovia.net y en hispaviación.es, además de en facebook.com/aeroviapodcast y en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación. Si quieren recomendarnos a sus amigos, colegas, familiares, no olviden que Aerovía se puede escuchar en sus plataformas habituales para podcast, como iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e incluso en YouTube. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.